Dentro del proyecto Amber, lo primero y básico que hemos hecho es recopilar los datos de los inventarios de barreras disponibles que han realizado las administraciones competentes en los países miembros. Hemos encontrado alrededor de 1.000.000 de barreras en nuestros ríos. La versión final del Atlas se publicará en 2020. El reto que plantea el proyecto Amber está centrado en la conectividad fluvial, en recuperar la conectividad, recuperar algo por lo menos, una parte fundamental a ser posible de la conectividad fluvial para mejorar el funcionamiento de los ríos. Esto requiere un cambio hacia una gestión adaptativa. Por supuesto, es un problema muy complejo. Reúne factores de todo tipo, económicos, sociales, ecológicos. Hay que contemplar todos los aspectos, todos los puntos de vista, todos los agentes involucrados para buscar esas soluciones de gestión adaptativa. Bien, hemos dicho que el impacto de las barreras, uno de los principales o más llamativos impactos se produce sobre los movimientos y las migraciones de los peces. Pues bueno, puede haber medidas adaptativas que vengan a minimizar o a solventar ese problema. Por ejemplo, los pasos para peces. Los pasos para peces deberían estar instalados en todas las presas, por ejemplo en España, donde su instalación es obligatoria desde 1942. Sin embargo, la mayor parte de las presas hoy en día, y no solo las grandes, sino muchas medianas y también pequeñas, no tienen todavía pasos de peces. Y cuando los tienen, muchas veces no son eficaces. Hay pasos de muy diverso tipo. Un tipo de paso clásico serían los pasos de escala. Las escalas de peces pueden ser también de diverso tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, una de estanques sucesivos o una de ralentizadores, rampas con ralentizadores, dependiendo del tipo de río y el tipo de obstáculo y sobre todo también la comunidad de peces que queramos que pasen por allí, la que vive en el río, pues aplicaremos una solución u otra. Uno de los aspectos principales a la hora de diseñar pasos técnicos, como son las escalas, es la ubicación, de entrada la ubicación de la escala. Porque los peces en migración tienen tendencia a ir siempre más arriba, lo más arriba que pueden en el río, de forma que siempre, por ejemplo, en el caso de estos ejemplos incorrectos, si ponemos una escala en una zona donde todavía aguas arriba tengamos una llamada de corriente, pues el pez va a ir hacia esa llamada de corriente en lugar de encontrar la entrada a la escala. Tenemos que tener la escala bien ubicada y también es importante que haya alguna zona de empozada que pueda dar refugio a los peces mientras esperan las condiciones adecuadas para remontar este tipo de pasos. Como decimos, los componentes de la comunidad son muy importantes a la hora de saber qué escala puede ser mejor para instalar en un río determinado, en un lugar determinado. Aquí, por ejemplo, podemos ver una escala que tiene hendiduras laterales, pero también tiene orificios sumergidos. Estos son mejoras técnicas en las escalas que permiten el paso de distintas especies, porque podemos tener ejemplares muy grandes, ejemplares muy pequeños. Entonces, como decimos, es fundamental considerar qué tipos de escala, qué soluciones son las más adecuadas según las especies, su comportamiento, el tamaño, las clases de edad que van a tener que pasar por esas infraestructuras. En cualquier caso, los impactos suponen costes y esos costes se tienen que internalizar dentro de los proyectos y dentro de los planes de gestión de las barreras. No es posible que digamos, bueno, es que esta energía o esta forma de producir agua para utilizarla es muy barata sin considerar estos costes, porque son costes obligados, no podemos eludirlos. Entonces no podemos hacernos trampas en las cuentas, ni trampas en el solitario. Para no hacernos trampas tenemos que considerar todos los costes.
Otras soluciones más integradas que hoy en día se están poniendo en boga son los denominados bypass o ríos artificiales, canales artificiales. Constituyen una manera mucho más integrada y mucho más eficaz de procurar el franqueo de las barreras en los ríos. Claro que hace falta algunas condiciones. Hay que tener más espacio en las zonas aledañas al río para poder hacerlo, pero tiene muchas ventajas realmente estos sistemas, porque son ríos artificiales, entonces la llamada que producen se puede regular con un caudal muy importante que los peces puedan encontrar con facilidad la entrada a los pasos. También la bajada se facilita. Es decir, las migraciones, los movimientos de ascenso y descenso están mucho más garantizados con este tipo de soluciones. Bien, hablando de costes y de beneficios, hoy en día para decidir tanto las medidas adaptativas que se pueden implementar en una determinada barrera, como también la conveniencia o no de construir nuevas barreras, que es otro debate que también, otra situación de toma de decisión que normalmente tenemos sobre la mesa, la sociedad tiene sobre la mesa, quiero decir. Tenemos siempre que hacer un análisis y un balance de coste-beneficio. Dentro de los beneficios podemos tener, por ejemplo, el abastecimiento urbano, la generación de electricidad, los regadíos, dentro de los beneficios que produce una presa, por ejemplo, ¿no? Y dentro del coste, pues podemos tener, para empezar, lo que cuesta construir esa presa, que no es algo barato. Pero también los costes ambientales asociados a la corrección de los impactos, a las medidas preventivas y de corrección de esos impactos ambientales que genera nuestra barrera. Y, por supuesto, también una cuestión fundamental de la que hemos ido hablando un poco en esta exposición, que son los servicios ecosistémicos. Esos sedimentos, esos nutrientes, esos servicios ecosistémicos que proporciona un río fluyente, un río sin obstáculos, y que ahora tenemos que suplir con unos insumos artificiales, por ejemplo, fertilizantes, porque no tenemos fertilización natural en las llanuras de inundación, por ejemplo, pérdidas de recursos pesqueros en las zonas costeras, por ejemplo, la salinización de terrenos en los deltas. Todo esto hay que considerarlo a la hora de valorar el análisis. El análisis de coste-beneficio tiene que tener en cuenta todos los factores posibles sobre los cuales nos está influyendo esa barrera. Bien, por tanto, el análisis y el balance de coste-beneficio, hacer un correcto análisis y un balance de coste-beneficio, tanto a la hora de tomar decisiones sobre la adaptación de las barreras que están en uso, las barreras que tenemos hoy en día en los ríos, pero también sobre las decisiones estratégicas de construir o no nuevas barreras. Es fundamental realizar este análisis, es absolutamente clave. Como decíamos, no podemos hacernos trampas en las cuentas. Si consideramos que una determinada forma de producir energía o de producir agua es económica y socialmente ventajosa, tenemos que tener toda la información para analizar sobre la mesa. Y ahí entran, por supuesto, los impactos, como hemos visto, que suponen costes.